Saludos, queridos espectadores del canal Historias sin mitos, mi nombre es Vladlen Marab. Hoy hablaremos sobre un evento que prácticamente no se menciona en Ucrania ahora, no se escriben libros sobre él ni se hacen películas. Está muy lejos de Ucrania geográficamente, se considera parte de la historia de Japón o Rusia, pero está muy conectado con Ucrania. El 27-28 de mayo es exactamente el 115 aniversario de la batalla de Tsushima, el enfrentamiento naval más grande desde la batalla de Trafalgar en 1855 hasta la batalla de Jutlandia en 1996, que fue la más grande de la Primera Guerra Mundial. La batalla de Tsushima es un componente de la guerra ruso-japonesa, que se luchó por el dominio en el lejano oriente. Tanto Rusia como Japón tenían sus propios objetivos agresivos en este conflicto. Sin embargo, el imperialismo ruso recibió un golpe muy doloroso a sus ambiciones imperiales. En el transcurso de esta guerra, los rusos fueron constantemente derrotados tanto en tierra como en el mar. La flota enviada al lejano oriente se convirtió en la última esperanza de Rusia para tomar la iniciativa, cambiar el rumbo de la guerra a su favor. Hablando de la batalla naval de Tsushima, por supuesto, uno no puede ignorar los eventos que precedieron a esta batalla, a saber, la campaña de la escadra rusa al lejano oriente. Esta caminata continuó, imagínense, 7 meses. El hecho es que en octubre, 1904 años del mar Báltico, los rusos envían el segundo escuadrón del Pacífico al lejano oriente. Fue enviado por este largo camino, a través del Océano Atlántico alrededor de África, a través del Océano Índico y más allá del lejano oriente. Este escuadrón estaba comandado por el vicealmirante Zinovy Rozhestvensky, un marinero con experiencia en la participación en la guerra ruso-turca de 1877, 78 años. Sin embargo, este almirante no tenía ninguna experiencia de mando de una gran unidad naval antes, durante un conflicto militar. De hecho, no creía en el éxito de esta operación. E incluso durante la campaña del mar, pidió su renuncia en varias ocasiones. Sin embargo, no lo renunciaron. Se anunció que se retiraría con honores después de liderar la flota hacia el lejano oriente. Este camino era de 33.000 kilómetros y se recorrió en 7 meses. Además, el mando ruso creía que las fuerzas del segundo escuadrón del Pacífico no serían suficientes, por lo que en febrero de 1955 se envió al tercer escuadrón del Pacífico, también del Báltico, para ayudar a este escuadrón. Pero como consistía en barcos de menor tonelaje, se envió por una ruta más corta, a través de Gibraltar, el mar Mediterráneo y el canal de Suez. Al final, ambos escuadrones se unieron. Cabe señalar que para cuando la flota rusa pudo llegar al lugar de las hostilidades, la principal fortaleza rusa en el lejano oriente, Port Arthur, capituló. Allí murió todo el primer escuadrón del Pacífico, y de hecho, no había nadie para ayudar. Sin embargo, en San Petersburgo, todavía decidieron que Rozhestvensky debería abrirse paso hacia el lejano oriente, hacia Vladivostok, para luchar hasta el final victorioso. Rozhestvensky decidió abrirse paso hacia el lejano oriente por la ruta más corta, a través del estrecho de Corea, es decir, a través de su parte oriental, que se llama estrecho de Tsushima, cerca de la isla de Tsushima. Allí los esperaba la flota japonesa, que estaba estacionada cerca de sus bases. Vale la pena señalar que la flota japonesa en términos de la fuerza de sus barcos principales, los acorazados, era aproximadamente igual a la flota rusa de Rozhestvensky. Sin embargo, la flota japonesa tenía ventaja en prácticamente todos los demás componentes, a saber, los japoneses tenían significativamente más cruceros y destructores. Los marineros japoneses tenían más experiencia y se endurecieron en batallas pesadas. Podrían disparar mucho mejor. En general, los barcos japoneses diferían en un porcentaje mucho mayor de aciertos que los rusos. Los japoneses tenían ventaja en velocidad y maniobrabilidad sobre el escuadrón ruso. También fueron informados de cada movimiento del enemigo a través de su inteligencia. La alta moral de los marineros japoneses contradecía completamente lo que estaba sucediendo en el escuadrón ruso. Los rusos estaban desmoralizados por las constantes derrotas. Además, están muy cansados tras 7 meses de campaña. Incluso hubo un factor como el mejor color de los barcos. Los barcos japoneses eran grises y en realidad se fusionaron con el color del mar y el cielo. Mientras que la escuadra rusa entró en batalla casi como un desfile. Solo piense, enormes barcos negros con chimeneas amarillas brillantes. Un objetivo ideal para apuntar a los artilleros japoneses.
Por lo tanto, no es de extrañar que el resultado de esta batalla fuera catastrófico para los rusos. La flota japonesa estaba comandada por el almirante Yachiro Togo, un marinero extremadamente experimentado que había estudiado previamente en Gran Bretaña. Para él, esta fue la quinta guerra. Comandó la flota japonesa desde el comienzo de la guerra ruso-japonesa y ya había infligido varias derrotas graves a los rusos durante la campaña de Port Arthur. La flota rusa sufrió una sorprendente e inaudita derrota en la batalla de Tsushima. El destino se decidió en una batalla de artillería el 27 de mayo, literalmente en unas pocas horas. Durante este periodo, las principales fuerzas del escuadrón ruso fueron destruidas. Más tarde, durante la noche y el día siguiente, 28 de mayo, los japoneses acabaron con barcos rusos individuales o grupos de barcos. Veamos, de los 38 barcos rusos comandados por Rozhestvensky, 21 murieron en batalla o fueron hundidos por la tripulación después de la batalla. Entre ellos, los acorazados rusos más nuevos y poderosos se hundieron: el príncipe Suvorev, el emperador Alejandro III, Borodino y Osliavia. Otros 7 barcos fueron capturados por los japoneses, y qué vergüenza, estos barcos fueron comisionados en la flota japonesa y continuaron sirviendo bajo banderas japonesas y con nombres japoneses. Otros 6 barcos rusos fueron devueltos y entraron en puertos de países neutrales, donde fueron desarmados hasta el final de la guerra. Solo 3, enfatizo, 3 de 38, 3 barcos llegaron a Vladivostok. Pero, ¿qué tipo de barcos eran estos? Estos eran pequeños destructores, Bravi y Bodri, y un pequeño crucero no blindado, Oulmas. Por cierto, este mismo crucero, Oulmas, entonces en el año 1918, estará en el Mar Negro, y cuando sea capturado por anarquistas y bolcheviques, allí cometerán actos de terror real, en particular, quemarán a sus oponentes políticos en el horno de este mismo barco, Oulmas. Esta es una historia tan triste, pero, por supuesto, era simplemente imposible seguir luchando con un pequeño crucero y 2 destructores. Antes de eso, un barco más de los rusos regresó al Báltico en general, era el transporte Enedir. Logró escapar del campo de batalla. Murieron más de 5.000 marineros rusos, y más de 7.000 fueron capturados por los japoneses, entre ellos, por cierto, el almirante Zenobi Rozhestvensky, quien resultó gravemente herido varias veces, en particular en la cabeza. Fue tratado en un hospital japonés, donde fue visitado por el almirante Yachi Togo. Después del final de la guerra, Rozhestvensky regresó a su hogar en San Petersburgo y renunció. Fue enviado a la corte, pero la corte absolvió a Rozhestvensky, a pesar de la pérdida de la flota. Estaba justificado porque estaba gravemente herido y no podía controlar la batalla. Rozhestvensky vivió un poco. En la víspera de Año Nuevo de 1909 años en casa, celebró con parientes cercanos y amigos, pero fue a la habitación de al lado, ataque al corazón y muere al instante. Fue enterrado allí en San Petersburgo, pero incluso la tumba no ha sobrevivido hasta el día de hoy. En el contexto de tal devastación, las pérdidas de los japoneses fueron simplemente ridículas. Solo 117 japoneses muertos, lo que, imagínense, es 43 veces menos que los rusos muertos. La flota japonesa perdió solo 3 pequeños destructores, y uno de ellos se hundió no porque los rusos le dispararan, sino porque chocó con su propio barco. Nadie esperaba tal resultado. Incluso los propios japoneses no esperaban un éxito tan sorprendente. El almirante Yachiro Togo escribió en su informe al emperador Meiji después de la batalla, de acuerdo con todos los requisitos de la etiqueta de la corte japonesa. En esta batalla, las fuerzas enemigas no eran particularmente diferentes de las nuestras, y los oficiales y equipos enemigos lucharon desinteresadamente por su patria. El hecho de que, a pesar de estas circunstancias, nuestra flota combinada obtuviera una victoria y tuviera un éxito tan maravilloso, se debe enteramente a las altas virtudes de Su Majestad el Emperador, y no al esfuerzo humano. Debo estar especialmente agradecido al patrocinio invisible de las almas de los antepasados imperiales por el hecho de que las pérdidas de nuestra flota entre el personal resultaron ser tan pequeñas. Tsushima fue la mayor derrota en el mar en la historia de Rusia. Condujo al colapso de la expansión del Imperio ruso en el lejano Oriente y al rápido final natural de la guerra ruso-japonesa. Rusia tuvo que abandonar la estrategia oceánica y volver a la continental. La derrota en el lejano Oriente condujo al desarrollo de procesos revolucionarios en el Imperio ruso, en particular en Ucrania.
Exactamente un mes después de la batalla de Tsushima, estalló un motín en el acorazado Potemkin, en el Mar Negro. Por cierto, entre los organizadores de este levantamiento estaban los ucranianos, Oleksandr Kovalenko, Grigori Bakulenchuk, Panas Matyushenko. En cambio, Japón después de Tsushima entró en la cohorte de los estados más poderosos del mundo y el mismo Japón imperial, que durante la Segunda Guerra Mundial retará al mundo entero y conquistará colosales territorios desde las islas de Alaska hasta las fronteras de India y Australia. Este Japón imperial nació en la batalla de Tsushima. Es interesante que Rusia, a pesar de sus ambiciones imperiales, no haya ganado una sola batalla naval en los últimos 167 años. La última batalla naval ganada por los rusos fue la batalla de Sinope en el Mar Negro, cuando Rusia logró derrotar a los turcos. Esto sucedió en la era de los veleros de madera. Usted pregunta, ¿cuál es el punto de Ucrania? Mientras preparaba esta transmisión, realicé un estudio que permitió descubrir que aproximadamente 1 de cada 5 participantes en la batalla en el lado ruso era ucraniano. Esto, por cierto, es de 3 a 4 mil marineros. Entre ellos había oficiales y marineros comunes, incluso en condiciones desesperadas. Muchos de ellos mostraron verdadero heroísmo. Estas son algunas de sus historias. Capitán de primer rango Volodymyr Miklua. Era el comandante del acorazado de defensa costera, Admiral Usako. Este acorazado, después de la derrota del escuadrón, intentó abrirse paso a través del mar de Japón hasta Vladivostok solo, pero el segundo día de la batalla, el 28 de mayo, fue rodeado por cruceros japoneses y hundido después de una batalla de artillería. Volodymyr Miklua, junto a su tripulación, escapó en el agua, pero cuando los barcos japoneses se acercaron a ellos, queriendo recoger a la tripulación del barco ruso, se negó a ser rescatado. Gritando en inglés, «Salven primero a los marineros y luego a los oficiales». Volodymyr Miklua resultó herido y se ahogó en el mar de Japón. La temperatura del agua ese día era de +10 a +11 grados. El capitán de segundo rango Josip Matusevich comandó el destructor Bezuplechniv. Por cierto, Josip Matusevich nació en la ciudad de Mykolaiv, una ciudad ucraniana. Este destructor Bezuplechniv también trató de abrirse paso hacia Vladivostok, pero en la mañana del 28 de mayo fue hundido por los japoneses y ni un solo marinero escapó de él. Capitán de segundo rango Mykola Kolomoisev, nativo del pueblo de Pokrovka, Oblast de Mykolaiv. Comandaba el destructor Buini. Recogió a más de 200 marineros del acorazado destruido Osliavia. Sin embargo, el propio destructor Buini también sufrió graves daños, y Kolomoisev ordenó que se hundiera y la tripulación se transfirió a otro barco. El destructor fue hundido para que los japoneses no lo consiguieran. Al menos 2 ucranianos dejaron recuerdos detallados de su participación en la batalla de Tsushima. El médico jefe del crucero, Aurora. Este crucero participó en la batalla de Tsushima. Volodymyr Kravchenko nació en la provincia de Kherson. Por cierto, fue el primero en el mundo en utilizar el examen de rayos X de los heridos en un barco después de una batalla. Escribió una memoria llamada Across the Three Oceans. Volodymyr Kastenko, un ingeniero de construcción naval de Velikid Budiske, región de Poltava, estaba a bordo del acorazado Ourel, y estuvo en cautiverio japonés. Luego escribió una memoria llamada Sobre un águila en Tsushima. También es interesante notar que 2 futuros comandantes de la flota del Mar Negro de la era de la Revolución ucraniana de 1917 participaron en esta batalla. Estos son Mikhailo Sablin y Vyacheslav Klochkovsky. Y el capitán de segundo rango Peter Patton Fanten de Berrayon participó en la batalla de Tsushima. Era primo del destacado científico Eugene Patton. El mismo Eugene Patton, que diseñó el puente sobre el Dnipro en Kiev, así como el puente del Parque Peatonal del Amor. Por cierto, Patton Fanten de Berrayon, respectivamente, es tío abuelo del actual presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, Boris Patton. En la batalla de Tsushima, fue oficial superior del crucero Izumrud, y en 1918 ya se convirtió en contraalmirante de la flota del Estado ucraniano. La historia de un simple bombero tampoco debe pasarse por alto. Del acorazado, Naverin, Porfiri Derkak es un aldeano del pueblo de Mikhailivka en Podilla, ahora distrito de Bershchat de Vinnytsia. De la tripulación de este acorazado, que en la noche del 28 de mayo, solo 3 personas murieron por destructores japoneses. 3 de casi 700 marineros. Y uno de ellos es nuestro compatriota, Porfiri Derkak, pasó más de 14 horas en el mar frío flotando sobre la tapa de una caja de madera.
en un estado semiconsciente, fue recogido por un barco británico al azar. De esta manera, Porfiri Derkach se salvó. Regresó a su pueblo natal, se casó y trabajó como veterinario. Tuvo 10 hijos, 9 de los cuales murieron en la infancia, y el único hijo vivo murió en los frentes de la Segunda Guerra Mundial. Este es el destino humano. Por cierto, no importa cuán lejos pueda parecer Tsushima de nosotros, hay al menos 2 lugares conmemorativos en Ucrania que están relacionados con esta batalla. Sin embargo, muy pocas personas los conocen. El primer lugar es el pueblo de Krupoderinci del distrito de Pogrebischen de la región de Vinnytsia. Hay un monumento allí, en la antigua finca de los condes Ignacio. Los condes Ignacio perdieron a su hijo y sobrino en la batalla. Por ello, allí se erigió un monumento en honor y memoria de esta víctima. Y el segundo lugar es la ciudad de Lubotin en la región de Kharkiv, donde en la antigua propiedad de los príncipes Sviatopolk-Mirsky hay una tumba simbólica del teniente Volodymyr Dan, quien murió a bordo del acorazado Emperador Alejandro III. No un solo marinero escapó de este barco. Ya han pasado 115 años. Pero 2 barcos que participaron en la batalla naval de Tsushima han sobrevivido hasta el día de hoy. Es simbólico que uno de ellos sea japonés y el otro ruso. Si quieres ver un barco japonés, debes ir a la ciudad japonesa de Yokosuka. Allí se conserva el acorazado insignia japonés Mikasa, en el que el almirante Togo estaba en esta batalla. Un monumento al almirante Yachiro Togo ahora también está instalado junto a este barco. Bueno, del lado ruso, se ha conservado el famoso crucero Aurora, que se encuentra en San Petersburgo, pero no es conocido principalmente por la batalla de Tsushima. Como todos sabemos, los acontecimientos posteriores lo convirtieron, por supuesto, en una leyenda del golpe bolchevique. Y recientemente, en el año 2018, se difundió por todo el mundo la noticia de que buscadores surcoreanos encontraron el crucero ruso hundido, Dmitro Udonsky, cerca de la isla de Ulindo en el mar de Japón. Se encuentra a una profundidad de 434 metros, y según rumores no comprobados, podría haber 200 toneladas de oro a bordo. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada. Bueno, en conclusión, tenemos que decir sobre la batalla de Tsushima en la ficción y el cine. De hecho, no hay muchos trabajos sobre este tema, pero debemos mencionar la novela Tsushima, de Oleksiy Novikov-Priboy, que, por supuesto, presenta una visión rusa de esta batalla, porque el propio Novikov-Priboy participó en la batalla de Tsushima. Y luego escribió una novela sobre este tema. Y puedes aprender sobre el punto de vista japonés del largometraje Batalla en el mar de Japón. La película se rodó allá por 1969 y los rusos son interpretados por actores estadounidenses, británicos o turcos. Por lo tanto, estrictamente hablando, pudieron interpretar a los rusos aproximadamente de la misma manera que Arnold Schwarzenegger en la película de acción Retiet. Tengo el honor de agregar. Aparecieron datos de que 3 barcos de transporte japoneses ingresaron al puerto Jensen y desembarcaron ahí. ¿Qué? ¿Cuál es tu evidencia? Estimados espectadores, gracias por su atención, suscríbase a nuestro canal Historias sin mitos, para no perderse nuevos vídeos, dele me gusta, escriba comentarios, haga preguntas, estamos muy interesados en su reacción. Nos vemos.